Yo quiero, yo quiero hoy que usted preste mucha atención a esta palabra y sobre todo que se ponga sobre sus pies. Quiero que leamos el libro de Números, capítulo 23, verso 19. Mire lo que la palabra del Señor nos dice a todos nosotros. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Padre, gracias por esta palabra hoy. Te pedimos una vez más que tu palabra, Señor, nos edifique, nos bendiga, que podamos nosotros comprenderla a su totalidad. Espíritu Santo, ministra conforme a la demanda y al estado de cada hijo y cada visita que esté en este lugar. Vengo contra todo hueste espiritual de maldad que quiere tomar dominio y control en las mentes. Doy un mandato que suelte y abandone las mentes en esta hora. Todo principado y gobernador de territorio, su poder no lo aceptamos, ni su diseño ni su influencia. Declaro, Espíritu Santo, tu reino, tu gobierno y tu voluntad en este lugar. Declaramos al enfermo sano, al cautivo libre, al que está afligido restaurado, al que está perdido salvo, para tu gloria. Amén y amén. Puede sentarse breve. Hoy quiero hablarte acerca del Dios de la provisión. No, eso es para que usted celebre. Quiero hablarte del Dios de la provisión. Yo no sé a cuántos se le ha revelado el Dios de la provisión, pero el Señor trató conmigo en esta semana acerca de esta palabra, y esta palabra de hoy va a traer una dirección y una operación clara, porque la palabra de hoy va a desencadenar un portal que sé que a través de este portal vamos a tener muchos testimonios y vamos a tener a muchas personas que van a ser intervenidas por el cielo. ¿Sabía que Dios se revela en el área en la que usted lo presenta? En el área en la que tú presentas a Dios, en esa área Él es revelado. Si tú presentas a Dios como el sanador, Él va a empezar a manifestarse sanando vidas. Si tú presentas a Dios como el juez, Jehová Sikenum, Él va a presentarse a la manera de justicia. Pero el Señor en esta semana me ministró esta palabra presentándose como el Dios de la provisión. Por lo que puedo percibir a través de esta palabra es que hay alguien aquí que va a ser sorprendido en el área de la provisión. En el área de la provisión. Yo pudiera aquí decirle muchos testimonios personales y podría decirle muchos testimonios que he escuchado de alguien. Yo he escuchado testimonios de personas que en algún momento cocinando se le ha ido el combustible y han sabido tomar el tanque de gas y levantarlo y decir: Jehová, porque no tienen más, no tienen dinero para poder echarle el combustible al tanque. Tienen niños pequeños esperando por el almuerzo, por la comida que se estaba haciendo, y se le va el combustible de cocinar. Y esa persona en una desesperación nada más sabe levantar ese tanque y decir: Jehová. Y saben colocar ese tanque, y cuando encienden, no solamente cocinan ese día. Yo he escuchado testimonios de personas que después de eso saben cocinar hasta un mes, 2 meses, con un tanque de gas que se le escaseó el combustible en un momento. En lo personal, una vez yo, tarde de la noche, venía de la ciudad. Me acuerdo, mis amados, que ese vehículo en el que yo venía no marcaba, se le había dañado la aguja que marca el tanque de gasolina en ese tiempo. Mis amados, ¿y sabe qué? Me quedé subiendo al elevado de la avenida 27 de febrero en dirección como quien viene para acá. Tarde, como a las 11 y media de la noche. Y yo me quedé ahí. El carro se apagó totalmente. Un carro que cuando se apagaba por combustible, mire, no había para más. Y yo me acuerdo que así como se apagó, yo simplemente dije: Señor, tengo que llegar. Y cuando volví a encender el carro, usted supo que Dios me permitió llegar hasta mi sector. Y desde que llegué a mi sector, se apagó. Yo he tenido testimonio
que puedo hablarle del Dios de la provisión. Pero sé que muchos de ustedes también me pueden contar testimonio en momentos difíciles, en momentos de estrechez, de cómo Dios ha hecho milagros en esta área en la vida de alguien. Y me llama la atención esto porque vuelvo y reitero, la palabra de hoy es una palabra que está fresquecita. Y es una palabra que va a habilitar un portal. Es una palabra que va en contra de la estrechez. Va en contra de la limitación en el área de lo que es nuestra economía y nuestro bienestar. ¿A cuánto Dios de los que están aquí le ha prometido que les irá bien? Hay un grupo aquí entonces que Dios le ha prometido que les irá bien. Ese texto que leímos es un texto donde el mismo Dios se hace responsable. Y a mí me encanta cuando en las escrituras hay textos donde Dios, Él se hace responsable. ¿Sabe por qué? Porque de hecho toda la palabra de Dios es fiel y es verdadera. Pero cuando hay un texto donde Él se hace responsable y hay una garantía por encima de él. Y me llama la atención que aquí dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y dice, Él dijo y no lo hará. Habló y no lo ejecutará. Eso es como para que alguien entienda que lo que Dios te dijo, Él lo va a hacer. Por favor, dígale al lado: Él lo va a hacer. Yo quiero que tú entiendas esto. ¿Por qué? Porque Dios nunca hará de una promesa suya en tu vida una mentira. Si realmente fue el cielo que te habló, si realmente fue Dios que abrió su boca, si esa palabra que tú recibiste en tu espíritu y tu corazón fue de parte de Dios, Él lo va a hacer. ¿Sabe por qué? Porque aunque usted esté interesado en que esa palabra se cumpla, Dios está más interesado que usted en que se cumpla. Entonces, yo quiero que usted tenga presente esto. Dios tiene distintas formas de comunicarse con nosotros. Y es que si hay algo que yo he aprendido a conocer del Señor a través de los años, es que Dios es un Dios de visión. Oiga bien, Dios es un Dios de visión. Todo lo que no tiene una visión no tiene un norte. Y todo lo que Dios va a hacer, Dios se lo conversa a alguien. Y aquí nadie que haya tenido un trato con Dios puede decirme a mí que no ha recibido una dirección de parte de Él. Y Dios es un Dios de visión. Pero también vengo a decirte hoy que cuando Dios da la visión, también da la provisión. Alguien debió de entender eso hoy. Si aquello que Dios te mandó que hiciera, déjame decirte que ya tiene una garantía, un respaldo. ¿Tú sabes cuándo algo no tiene un respaldo? Cuando no viene de parte de Él. Pero desde que Dios te señala a hacer algo, antes de usted moverse, ya Dios tiene las personas, las puertas que se van a abrir, los elementos que tú vas a necesitar. Ya Él lo tiene listo de antemano. Y me llama la atención esto porque esta es una frase que a mí me marcó y que se va a repetir varias veces en este pasaje, en este mensaje. Por esto vemos a Jesús que en el Evangelio según San Juan, el capítulo 8, verso 56, mire lo que Jesús dice. Dice: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. ¿Quién era que iba a ver el día de Jesús llegar? Él dice: Abraham lo vio y se gozó. ¿Sabe que esa palabra de Jesús trajo mucha confusión? Cuando Jesús dijo esa palabra, si usted lee el contexto de esa palabra, dice que los que le escucharon dijeron: ¿cómo Abraham vio tu día? ¿Acaso Abraham tiene 50 años y más? Y Jesús le dijo una palabra más trastornadora. Él le dijo: antes de que Abraham fuese, fui yo. ¿Y sabe qué hicieron? Comenzaron a buscar piedras para apedrearle. Porque ellos dijeron: ¿cómo este hombre dice que Abraham lo vio donde él tiene 30 y algo de años? ¿Cómo él me dice que Abraham vio su día? Pero yo quiero que usted entienda que cuando nos vamos al libro de Génesis, ahí vamos a entender en el capítulo 22 de qué se trata. Cuando Dios le había hablado a Abraham
de que sacrificara a su hijo, a su único, a Isaac, que Abraham va camino hacia el monte llamado Moriah. Ustedes ya conocen la historia, donde camino hacia ese monte, hacia la cima, el niño le dice: Padre, veo que tienes la leña, veo que tienes el cuchillo, veo que tienes algunos elementos, pero ¿dónde está el cordero? Y él dijo: Dios se proveerá. Digan provisión. Él dijo: Dios se proveerá. Escuche, escuche. Cuando llegaron al lugar, Abraham edificó altar, acostó a su hijo, lo ató a aquel altar. Y justamente cuando Abraham iba a empezar a sacrificarlo, la palabra dice: cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y puso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Mira lo que dice el verso 13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a su espalda un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Esto está muy poderoso. De su hijo. Mire lo que aquí vemos. Aquí vemos algo interesante, y es que Jesús dijo: Abraham vio mi día y se gozó. Y usted dirá: ¿y cuándo lo vio? Justamente cuando Abraham vio al cordero que estaba trabado por un zarzal por los cuernos. Estaba viendo a Jesús con la corona de espina que fue hecha de un zarzal en su cabeza. En su cabeza. Y si usted analiza el versículo 14 de ese texto, dice: y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Provisión. Cuando Dios da una visión, también da la provisión. ¿A cuántos de los que están aquí Dios le ha dado una visión? Yo quiero decirte algo: si lo que te ha llegado es una paletera, no vino de Dios. Escuche esto, porque no estoy minimizando la paletera que tiene. Lo que te estoy diciendo es que esa paletera es el inicio del supermercado. Porque todo proyecto grande del reino inicia pequeño. Pero en tu espíritu Dios no te da la visión del proyecto iniciado, sino finalizado. Así que yo quiero que tú entiendas que el que tú nazca de una manera no es tu culpa. Ahora, si muere de esa misma forma, sí. Todo lo que cae a tu mano está llamado a crecer, a ensancharse, a multiplicarse. Así que esta palabra es para alguien que cuando cierra sus ojos, lo que ve humanamente es imposible de lograr. Si lo que tú ves cuando cierras tus ojos parece un sueño de hada, vino de Dios. Escuche, viene de Dios. ¿Tú sabes cuando tú te das cuenta que algo viene de Dios? Cuando lo que tú visualizas humanamente no tiene sentido. Hello. Eso, yo sé que ahorita cuando usted almuerce, usted va a hablar en lengua y decir: ¡wow! ¡Qué palabra! Dijo el Padre. Pero es ahorita cuando tú almuerces, te va a llegar la revelación. Cuando tú cierras tus ojos y tú te ves, mire, en el Hotel Califa, allá en el penthouse del Hotel Califa, y usted se ve así poderoso, tú dices: eso es un sueño que yo me voy a decir. No es un sueño. Todo lo que tú visualizas es porque tú lo vas a lograr. ¿Tú sabes cómo fue que se inventó el primer avión? A través de un loco que, viendo las palomas, se imaginó un pájaro de acero. Todo lo que tú te imaginas es porque lo puedes alcanzar. Pues yo le estoy hablando a personas con ideas grandes. Hello. Le estoy hablando a personas con proyectos inmensos, que aunque en el presente han iniciado pequeño, vengo a decirte que tu postrer estado será grande. Hello. No te puedes detener. No
No te puedes quedar ahí. Tu postrer estado será grande. Porque el que te da la visión también te da la provisión. Y esta palabra es para alguien que en estos días ha dicho: yo no sé cómo va a pasar, yo no sé de dónde va a venir. Es que eso no es asunto suyo. Es que eso no tiene usted por qué pensar en cómo será. Tu trabajo es creer. Ya. Ahora, algo que ella es vocal aquí. Dios solamente está esperando que tú des el primer paso. ¿Para qué? Para Él dar los 99 que faltan. Pero el primer paso tenemos que darlo nosotros. Si alguien aquí no tiene visión, si alguien aquí no tiene sueño, si alguien aquí no tiene meta, esta palabra no es para usted. Esta palabra de hoy es para gente que están ahí sentados, que tienen una visión, que tienen un sueño, que tienen meta, que cuando cierran sus ojos ellos se visualizan en otra dimensión. Si ese es el caso de alguien aquí, esta palabra, la de hoy, es para usted. La de hoy es para usted. Hello. Entonces, yo quiero que usted entienda esto. ¿Por qué? Porque mire cómo me llama la atención. Todo lo que Dios te da, todo lo que viene de Dios, Él tiene el compromiso de respaldarlo. Escuche, no importa que usted esté en una baja económica, no importa que en el presente todo se haya puesto difícil. Si vino de Dios, Él lo va a respaldar. Él lo va a respaldar. Él lo va a respaldar. Porque Él tiene ese compromiso. Yo no he visto nada ni nadie venciendo algo que el cielo señaló. Eso no existe. Así que tu negocio no va a quebrar. No va a quebrar. Tu empresa no va a caer. Tu familia no se va a dividir. Lo que hay de Dios en ti va a crecer, se va a ensanchar, se va a multiplicar. De algún lugar va a venir la provisión. Yo siento la presencia del Señor. Cuando Dios me daba esta palabra, me daba cálculo. Me daba cálculo y yo quiero entrar ya a la parte final, porque ya estoy terminando. Esto es simple, esto es sencillo. En el primer libro de Crónicas, el capítulo 22, el verso 7, dice: llamó entonces David a Salomón su hijo y le mandó que edificase casa a Jehová, Dios de Israel. Y dijo David a Salomón: hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo al nombre de Jehová mi Dios. Mas vino a mí palabra de Jehová diciendo: tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. He aquí, te nacerá un hijo tuyo, el cual será varón de paz. Hello. Ahora mire lo que dice el versículo 10. Dice: él edificará casa a mi nombre. Digan, una visión. Déjeme decirle que cuando David ocupó la posición de rey, lo primero que David quiso fue levantarle casa a Dios. Porque David había escuchado cuando Dios dijo, hablando del arca del pacto, que había habitado de tienda en tienda y solamente había estado de un lugar a otro y no había tenido un lugar fijo. Y David en su corazón dijo: yo quiero levantarte casa, yo quiero edificar un palacio. Yo necesito que tú me concedas tener este privilegio. Pero la respuesta que Dios le dio a David fue: tú no puedes edificar mi casa, has derramado mucha sangre. Le dijo: ahora un hijo tuyo me va a levantar casa. Dios le dio a David una visión. Y como Dios le dio una visión a David, ¿sabe qué hizo David? Mandó a llamar a su hijo Salomón, cuando ya Salomón tenía una edad aceptable, cuando ya Salomón podía asumir ciertos compromisos. David llama a David y le cuenta. David llama a Salomón, perdón, y le cuenta
lo que había acontecido en un pasado y cómo él tuvo la intención de levantar casa, pero Dios no se lo permitió. Pero David le dijo a Salomón: Dios me habló de que tú vas a levantar casa. Señores, sobre Salomón vino un gran compromiso. Lo que Salomón estaba recibiendo era algo de gran peso. Pero yo vuelvo y repito que cuando Dios da la visión, también da la provisión. Cuando David parte, a Salomón lo ungen como rey de Israel. Y Salomón, en vez de hacer una fiesta, Salomón entra a la presencia del Señor y entra a pedir sabiduría. Sabiduría, porque Salomón decía delante del Señor: ¿cómo yo voy a poder gobernar una ciudad tan grande? Necesito que tú me des sabiduría para poder gobernar. Salomón no pidió más nada, más que sabiduría. Y ya ustedes conocen la historia. Ahora Salomón no era ese muchachito. Ahora Salomón era el rey de Israel. Y Salomón, cuando adquiere esa sabiduría que Dios le dijo: te voy a dar sabiduría cual no ha habido hombre en la tierra que la posee, y te daré riquezas. Cuando Salomón ya quiere esta sabiduría, Salomón inmediatamente se propone. ¿Qué usted cree que se propuso? ¿A qué usted cree que se propuso? A darle seguimiento a la visión. Salomón inmediatamente se propuso levantarle casa a Dios. Y me llama la atención que en el segundo libro de Crónicas, el capítulo 3, Salomón levanta los preparativos para esa casa. Oiga, él inmediatamente comienza con esto. Y Salomón hace un cálculo de todo lo que aparentemente se había demandado para levantar casa. Porque cada vez que Dios le daba a un hombre una visión que tenía que ver con edificación, le daba también el plano. Le bajaba inmediatamente el diseño. A Moisés, cuando el tabernáculo de Moisés en la antigüedad, ¿sabe quién fue que le dio los planos de ese tabernáculo? Fue Dios. Dios fue que le dijo: tienen que demandar oro, plata, cobre. La tela no es cualquier tela, es tela de lino, tela de tejón teñido rojo. No era cualquier cosa, no era lo que Moisés quisiera pedir. Dios le dijo exactamente cuáles eran los elementos. Todo lo que tiene que ver con el tabernáculo, el mínimo detalle, fue señalado por Dios. La cantidad de barrotes que tenía la carpa que rodea el tabernáculo tiene un significado. Todo lo que tú ves en el tabernáculo, las 5 columnas en la entrada para entrar a la carpa, que representa gracia y ministerio, tiene un significado. Todo lo que está allí tiene un significado. Así mismo, cuando Dios le habla a Salomón, le pasa el plano. Y Salomón, con este plano, comienza a hacer un cálculo de todo lo que él tiene. Porque en este plano no era cualquier templo ni cualquier casa. La casa que Dios le estaba mandando a levantar, el palacio que Dios estaba mandando a construir, llevaba una cantidad de oro, llevaba una cantidad de madera, no cualquier madera, madera de acacia, de la más fina. Llevaba una cantidad de tela, de lino, del más costoso, y de seda. Era un templo con características específicas. Ahí no podía faltar ni pasarse de lo que Dios el Padre en el diseño le había pasado a Salomón. Y Salomón comienza los preparativos de este templo. Y me llama la atención esto. ¿Sabe por qué? Porque cuando Salomón levanta los preparativos del templo y inicia, Salomón quedó corto en la construcción del templo. Porque todos los detalles del templo, la escalinata completa, los barrotes del templo, tenían que ser en oro puro. Y aunque Salomón tenía oro, él le faltaba oro para terminar el templo. Y le faltaba madera de acacia, de la más fina, para terminar el templo. Pudieron avanzarlo hasta un cierto punto. ¿Sabe qué dicen los manuscritos? Los manuscritos dicen que él llamó a sus asesores y llamó a su tesorero, pero no tenían lo suficiente para terminar el templo. ¿Y sabe qué dice los manuscritos?
que Salomón mandó a que las mujeres se quitaran los aretes, se quitaran los pendientes, se quitaran los brazaletes, a que los hombres se quitaran las cadenas de oro, para donarla, para fundirla y para poder multiplicar el oro. Pero aún así todavía faltaba oro para construir el templo, para terminarlo. Y ahí estaba un Salomón con un templo a la mitad, con un templo que aparentemente no se iba a poder realizar. Señores, Salomón escaló todo lo que era Jerusalén, más que la barrigol, buscando oro. ¿Y sabe algo? Ya no había oro. Yo creo que hay gente que está parado justamente ahí, donde aparentemente tú dices, es que ya yo no tengo más recursos de dónde jalar. Y cuando hablo de recursos no estoy hablando solamente de finanzas. Estoy hablando de que ya yo he tocado todos mis contactos. Ya yo no sé cuáles de mis relaciones me puede ayudar con esta situación. Salomón agotó todos los recursos y el templo estaba a la mitad. Ay. Yo quiero que usted sepa esto, porque Salomón, ¿sabe qué le sobraba? Sabiduría. ¿Sabe qué le sobra a usted? Gracia. ¿Sabe qué usted tiene de más? Unción. Hay un aceite que cuando usted vino a Cristo se derramó sobre usted, que hay otros que no lo tienen. ¿Tú sabes por qué te digo esto? Porque Salomón, si había algo que le sobraba, era sabiduría, pero le faltaba el oro. Pero en otro territorio había una reina llamada la reina de Saba. Y la reina de Saba, yo me metí a unos estudios muy profundos esta semana. La reina de Saba gobernaba sobre ese territorio, pero estaban presentándose unos cuantos casos que ella no sabía cómo manejarlo, porque para poder ella manejar esos casos tenía que descifrar esos enigmas que había en su territorio. Y ella convocó a sus sabios para que le descifraran y le dieran el consejo. Y los sabios no sabían cómo interpretar las preguntas de la reina de Saba. Y hubo uno que dijo: hay alguien que se llama Salomón, que es el rey de Israel, que este hombre porta una sabiduría que, según dice, no hay nadie en la tierra con el conocimiento de este hombre. ¿Qué era lo que le faltaba a Salomón para edificar el templo? La reina de Saba en ese tiempo era la reina que poseía más oro sobre la faz de la tierra. A Salomón le faltaba el oro, pero tenía la gracia y la unción. Y a la mujer le faltaba el consejo que portaba Salomón, pero le sobraba el oro. Hay algo que tú tienes que a otro le falta. Y hay gente que lo que tú necesitas va a ir a ti por lo que a ti te sobra. Ay, ay. Alguien tiene que entender esto hoy. Entonces, yo quiero que usted entienda que Salomón, aunque le faltaba esto, esta reina decidió ir hacia donde se encontraba Salomón. ¿Tú quieres que te diga algo? No, eso ya usted no quiere saberlo. Te voy a dar algunos datos de la provisión. La distancia que había entre Jerusalén y Saba eran 2.400 kilómetros. ¿Usted oyó, verdad? 2.400 kilómetros. La cantidad de oro que se necesitaba para terminar el templo era de aproximadamente 3.000 toneladas. Mire lo que son 3.000 toneladas. Hija, pasa. Una tonelada de oro cuesta de 60 a 70 millones de euros. Estamos hablando de un total calculado a la actualidad 210 mil millones de euros. Y usted está llorando por un problema de 50,000 pesos. El problema de Salomón era de 210 mil millones de euros, calculado a las 3.000 toneladas de oro.
A Salomón le faltaban 3,000 toneladas de oro, sin contar la cantidad de madera de acacia, de la más fina que le faltaban, sin contar las telas finas de seda y de lino. Y cuando yo escuchaba, cuando yo recibía esto y entraba a este estudio, el Espíritu Santo me hacía entender de personas que están llorando y que están en depresión y que están en estado de ansiedad por percatas minutas. Por cosas que tienen solución. Salomón tenía un gran compromiso y era de levantarle templos, casa a Dios. No un compromiso dado por el hombre. Dios le asignó este compromiso a Salomón. Pero aquí había algo, porque Salomón ya había buscado en todas partes de Jerusalén. Salomón todo el oro que tenía en el depósito lo invirtió en ese templo. Salomón mandó a que todo el mundo se quitara las prendas para fundirlas y lo hicieron. Salomón escarbó Jerusalén, sus tierras, sus rocas para encontrar oro. Y ya no había oro en Jerusalén. Y el proyecto estaba a la mitad. ¿Cuánta gente se está riendo porque tú te has quedado a la mitad? ¿Cuánta gente está diciendo que lo que Dios ha puesto aparentemente en ti no vino de Él? ¿Cuánta gente están diciendo, mira cómo se paralizaron? Vengo a decirte que cuando Dios da la visión, también te da la provisión. Hello, también te da la provisión. Ay. ¿Tú quieres que te diga lo que cuentan los manuscritos? Que Salomón lloraba todas las madrugadas. Salomón lloraba delante de la presencia de Dios toda la madrugada. Él lloraba porque él decía, Jehová, comencé el proyecto, pero no tengo oro. Y Salomón ignoraba que ya a kilómetros venían en barcos cargados de toneladas de oro y de madera finísima para ese proyecto. Mientras Salomón lloraba, la reina de Saba venía en los océanos. Ay, yo vengo a decirle aquí a alguien que si sembraste con lágrimas, prepárate, porque con regocijo segarás. Tu clamor no está cayendo en el vacío. Ya lo que Dios te dijo viene de camino. Salomón no dormía llorando, pero el oro venía y él no lo sabía. Yo vengo a decirle a alguien aquí hoy que aunque tú no sepas por dónde Dios lo está haciendo, ya Dios está trabajando contigo a puerta cerrada. Prepárate que de los océanos vendrá. Prepárate que por aire vendrá. Prepárate que por tierra vendrá. Dios va a activar hombres y mujeres, pero el proyecto que Dios puso en ti va a crecer y se va a ensanchar. Yo quiero que tú entiendas esto, porque cuando yo recibí esta palabra, el Espíritu Santo me decía, la respuesta, el milagro que alguien pidió a Dios viene de camino. Y esta palabra es para personas que tienen un proyecto genuino de parte de Dios. Hello. Genuino de parte del cielo. Genuino. Ahora te digo algo. Salomón obedeció. Dios le dijo, levanta el proyecto. Y Salomón no se quedó cuestionando, ni se quedó pensando. Salomón inició con lo que tenía. Salomón pasó revista a todo. Y él sabía cuando pasó revista, él dijo como que falta, pero aún así inició. Porque él esperaba y confiaba que en la construcción algo iba a pasar. Algo iba a suceder. Y mientras Salomón construía, él veía que se iba acabando todo. Y cuando todo aparentemente se detuvo, Dios entonces activó. Y yo vengo a decirle a alguien que los depósitos del cielo se están por activar para alguien. Tú sabes, esta palabra, déjame soltar esto. Esta palabra es para gente que se comprometen con el reino. Porque el reino se compromete con el que se compromete.
Por eso la Biblia dice que no atesores riqueza en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen. ¿Sabía que hay gente que su siembra al reino no quedó en el vacío? Por eso el día que tú aparentemente necesitas, se abre un depósito. Porque hay gente que vienen acumulando en un banco que no viene de la tierra. Hay gente que la tarjeta de crédito de ella se llama fe y el dar de manera alegre. Ay, es que tú no le puedes demandar a Dios que venga con la provisión cuando tú no das provisión. Porque la Biblia dice que Dios da pan al que tiene hambre, al que come, pero da semillas al que siembra. Todo aquel que es un sembrador, que se prepare para su tiempo de cosecha. Hello. Tú no puedes pretender pedir semillas si tú no has sembrado. Porque Dios respalda su palabra. Y tú ves gente que nada más quieren que le den, pero ellos no se desprenden. ¿Tú quieres que te diga algo? Para que lo tenga en conocimiento. Cuando tú ves que se habilita un proyecto que tiene que ver con el reino, trate de correr rápido y decir: yo me anoto. Porque ese proyecto que se activó o esa demanda que sale de un altar es la oportunidad que Dios te está dando a ti de responder algo que no tiene que ver con eso en esa área. Todo el que sabe que cuando se habilita un proyecto o una demanda de un altar, a la manera de dar, es la manera de Dios hacer algo por ti que humanamente usted no lo podía hacer. Y yo creo que hoy hay una oportunidad en este altar. Cuando yo recibí esta palabra, simplemente yo dije, la finalicé. Y el Señor me dijo: no, espérate, esta palabra va a habilitar un portal. Un portal en la línea financiera de la casa. Un portal en la línea de la provisión de los hijos de la casa. Provisión en material, provisión en elementos, provisión en el área que usted la necesita. Un portal. ¿Tú sabes qué es lo que es un portal? No una puerta, un portal. Un portal es algo que se habilita, que puede hacer que en un abrir y cerrar de ojos, usted que estaba abajo se coloque arriba. Que alguien que te vio esta mañana, ahorita en la tarde te vea de otra forma. Porque cuando se habilita un portal y usted entra por él, el portal se anticipa a años de trabajo y de esfuerzo. Por eso es que hay personas que no han entendido que los últimos serán los primeros. Porque hay gente que llegaron ayer, pero son rápido entrando a los portales espirituales. Cuando un portal se habilita, no es tiempo de pedir señal, sino de entrar. Hay gente que se han quedado afuera de los portales por estar razonando tanto. Yo vengo a decirle a alguien aquí hoy que lo de Dios no se razona, se actúa. Y que a Dios no trate de entenderlo, sino de obedecerlo. Hello. Esta palabra es para gente con mente acelerada. Pero van a conocer al Dios de la provisión. Al Dios de la provisión. Y te voy a decir esto, 2 testimonios para levantar el portal. Yo una vez leí un libro que, de los libros que impactó mi vida, fue uno de Paul Yogichok, que partió hace poco, hace unos años. Él era el pastor de la iglesia más grande del mundo, en Corea. Uno de sus libros bestseller fue el libro de la cuarta dimensión. Y él cuenta que cuando él estaba levantando la iglesia más grande del mundo, una cosa impresionante, un templo que, imagínense, no cabe a la mente humana. Imagínense, yo he estado en templo grande. Yo estuve en la iglesia de los pastores Pati y Ricardo en Bogotá, Colombia. Mis amados, mire. Y yo en esa iglesia, desde el altar miré y yo no le veía final. O sea, ese templo es tan grande que tú desde el altar no le ves final. Así, la gente, tú nada más ves un mar de gente hasta allá. Y yo veía por los laterales un mar de gente. Yo he estado en templo grande. De lo más grande, ese es el más grande.
en el que yo he estado. Y este hombre estaba levantando la iglesia más grande del mundo, que era de capacidad para 1 millón de personas. Y vengo a decirte que se llenó. Logró eso y más. Siguió creciendo. Y no sé ese ministerio cómo está en la actualidad, pero era un ministerio creciente. He dejado de seguir los pasos de ese ministerio. Pero dice que él comenzó a obedecer a Dios porque Dios le dio una visión. ¿Qué fue lo que le dio Dios? Y cuando Dios da la visión, ¿qué da? Él le creyó a Dios y él empezó a hacer la zapata de esa iglesia. Él cavó profundo porque era para 1 millón. Y cuando él cavó, que comenzó a levantar las columnas, las vigas de ese templo, se acabó el dinero. Se acabó. Sin techo, sin paredes, sin ventana, sin piso, sin equipo de sonido, sin pantalla, sin nada. Apenas excavaron, hicieron la zapata, levantaron columna y viga y se acabó el dinero. ¿Sabe qué pasó? Que ese hombre iba toda la mañana a clamar a Dios y a gemir en esos hoyos donde él hizo esa zapata. Y usted dirá, ¿y qué él va a resolver con eso? Nada, que una mañana unos líderes de la iglesia de ese lugar fueron a ver cómo iba la construcción, por dónde había quedado, y escucharon unos gritos. Y ellos dijeron, ¿tú escuchas eso? Y cuando bajaron, vieron a su pastor gritando, abrazado de una de las vigas. Cuando ellos vieron eso, ellos se indignaron y lo sacaron de ahí. ¿Sabe qué pasó? Que esos 3 hijos de esa casa programaron una reunión extraordinaria esa noche y convocaron con que subiera esa reunión todo lo que se consideraban hijos de la casa. Y cuando se reunieron en la noche, ellos le dijeron al pastor, usted no tiene que hablar nada, siéntese ahí en el altar. Y ellos simplemente se pararon y dijeron cómo encontraron a su pastor esa mañana. Que lo encontraron llorando, clamando para que Dios trajera la provisión de la edificación del templo. Y ese día ellos dijeron, yo no sé de dónde vendrá la provisión, pero aquí todos los que somos hijos debemos de saber que esta es la casa nuestra. Y una viejita que tenía como 20 años sirviéndole al Señor en esa casa, que se dedicaba a vender fritura fuera, colocó un anafe que era donde ella hacía la fritura. Y cuando lo colocó, el pastor se paró y le dijo, hija, no, ¿qué tú estás haciendo? Y ella dijo, pastor, ya yo soy una anciana y yo nunca he hecho algo significativo que yo crea por el reino. Yo no sé si yo me voy a morir en este año, yo no sé cuántos años Dios me va a dar, pero yo soy una anciana. Yo necesito que usted me permita vender mi anafe. Le dijo, no. Ella dijo, le dije que necesito hacer algo trascendental, déjeme venderlo por el reino. Levantó la mano uno y dijo, yo lo compro en $10,000. Levantó la mano otro y dijo, yo doy 5,000 por el anafe. Levantó la mano otro y yo doy 2,000 por el anafe. Levantó la mano otro y yo doy 5,000 más por el anafe. Para no cansarle el cuento, a manera de gente comprándole el anafe, se levantó el dinero de construir totalmente la iglesia más grande del mundo. Esa noche la provisión siempre estuvo ahí. La provisión siempre estuvo ahí. ¿Sabe dónde era que estaba la limitación? En la mente de la gente. Ese día el anafe hizo que la fe de yo puedo se activara esa noche. Y para no cansarle, le voy a contar algo de esta casa. Y con esto levanto. Nosotros iniciamos en la sala de mi casa hace 14 años. Antes de iniciar, yo era evangelista. Duré algunos años en el ministerio evangelístico. Mi mamá es testigo que cuando yo empecé el ministerio evangelístico, yo sé lo que es un llamado evangelístico. Porque de los 30 días del mes, ¿cuánto yo predicaba? 26, 27 días al mes. Pero eso no era de un mes en el año. No, mis amados, no, mire. Yo compraba agendas. Los 3 últimos años de mi ministerio evangelístico yo lo manejaba por agenda. Porque
Era tanta las invitaciones que yo, enero, febrero, marzo, abril, hasta llegar a diciembre, de los 30 días yo predicaba 27, 26. Cuando menos predicaba era 24 días. De esos días, a veces me tocaba predicar 2 y 3 veces, porque habían domingos que yo tenía que estar en una iglesia en la mañana, en un jubileo en la tarde y en un servicio en la noche. Dios me permitió, yo sé lo que es caminar bajo un ministerio sin hacer una llamada de un pastor y que póngame a predicar. Delante del Espíritu Santo doy como testimonio, nunca llamé a un pastor para que me ponga a predicar. Yo fui tomado del área gastronómica. Yo era un capitán de los mejores restaurantes de este país. Yo amaba y amo la gastronomía. Me considero un crítico del servicio. Amo ir a los restaurantes y critico los servicios. Y de ahí me toma el Señor y me daba palabra y me decía, Dios te va a llamar. Una vez fueron unas personas donde yo estaba trabajando. Siendo capitán, los recibo y cuando lo siento a las personas, esas personas me dijeron, tráigame un vaso de agua. Y un vaso de agua me dijo, vinimos por ti. ¿Cómo así? Dice, así te dice el Señor. Nada más vinieron para darme ese mensaje. No te conocemos, pero así te dice el Señor. Dios te va a sacar de aquí y te va a llevar a trabajarle a Él un ministerio de tiempo completo. Y Dios te va a poner a viajar a muchos lugares y te va a poner a conocer mucha gente. Dios te va a usar en los milagros, en las liberaciones. Comenzaron a darme palabras. ¿Y sabe qué? Cada vez que me daban palabras, ese día que me dieron esa palabra, yo me fui al baño de ese lugar y le dije al Señor, Señor, si tú quieres que yo te predique, hazlo un día libre mío, porque tú sabes que mi sueño es tener un restaurante de alta cocina. Una cosa es lo que yo tenía en mi plan y otra cosa es lo que Dios tenía en lo suyo. Yo sacrifiqué mi sueño por el sueño de Dios. Cada vez que yo voy a un restaurante, yo pienso en mis sueños. Yo tenía una buena trayectoria en esa área. Fui aprobado en uno de los mejores cruceros del mundo en Europa a un contrato de 3 años. Que el camarero o el capitán de camarero o el chef que entraba a ese crucero salía millonario en 3 años. Y yo tuve que decirle cuando me llamaron que no, que ya yo estaba trabajando. Y era porque yo me acababa de comprometer a lo que Dios me dijo que le trabajara a su reino. Tuve que decirle que no. Y duré una semana llorando diciéndole al Señor, te creo a ti. Rechacé esa oferta porque te estoy creyendo a ti, a lo que tú me dijiste. ¿Qué te quiero haber dicho con esto? Esto no ha sido un invento. Yo nunca pedí llamado, ni nunca oré para que Dios me llamara, ni para predicar tampoco. Esto le plació a Él. Y yo empecé en el ministerio. Desde que yo hice eso, comenzó Dios a llenarme agendas. Porque yo le decía, Señor, ¿cómo es eso de que trabajar a tiempo completo? Yo decía, ahora yo voy a ser un vago, ahora yo voy a ser un vago. Mire, cuando Dios llama, Él respalda. A mí me llamaban para predicar. Usted no se imagina. Y yo predicaba tanto en el mes que yo no aumentaba una onza. Usted me veía a mí con los ojos allá atrás. Los sacos parecía que era como apretado. Yo no aumentaba. No quiera usted ver una foto mía de esos años. Usted va a decir, pues era tifo que tenía el padre. La mera cabeza, un espermatozoide. Con ropa, con saco y corbata. Oiga esto. Y yo duré varios años en el ministerio evangelístico bajo un respaldo. Y ahí comenzó Dios a decirme, te llamo a un pastorado. Y me habló alguna cosa que vienen de camino, porque yo sé la iglesia que Dios me ha dicho que viene siendo KCMGP. Pero yo he venido viendo las promesas de Él. Y cada vez que me decía que me iba a llamar al pastorado, ya yo le había cogido amor. Ahora era la plataforma evangelística. Porque el evangelista no tiene compromiso con gente. Yo no, yo me congregaba y de donde yo me congregaba yo iba a predicar a una iglesia y ya, yo no tenía compromiso con gente. ¿Por qué yo rehusaba al pastorado? Porque en un ayuno de 40 días encerrado, donde perdí 37 libras, el Señor me dijo, dile a los pastores que son almas que están lidiando. Me lo dijo en una manera que yo sentía el peso de responsabilidad. Y yo me acuerdo que cuando yo salí de ese ayuno, yo iba a las iglesias que me invitaban. Y yo antes de predicar le decía, pastor o pastores, Dios me dijo que le diga que es con almas que están lidiando. Pero yo sabía el peso de responsabilidad. Y
yo decía, imagínate, si el justo con dificultad se salva. Entonces yo como pastor me puedo pelear hasta por los mismos hijos espirituales. Mi salvación está más en remojo que la de todos ustedes. Porque la de ustedes, nada más que usted se comporte bien. La mía, con las provocaciones que le saben hacer a uno, 2 o 3 cabezones, yo me puedo perder. ¿Cómo usted le ve? O sea, yo no solamente tengo que cuidarme yo, también yo tengo que permitir que se sienten arriba de mi cabeza y que hagan lo que quieran. Porque si yo reacciono muy, también me puedo perder. Oiga, qué complicado está esto. Y yo le decía, Señor, déjame siendo evangelista, que evangelista yo viajo el mundo, vengo, esto. Yo no paraba en mi casa. ¿Cuántos meses duraba yo fuera de mi casa? Meses. Viajando. 2 meses, 1 mes, 3 meses. Yo llegaba, a la semana tenía que salir de nuevo. Yo llegaba, a los días, yo llegaba para irme al otro día. Era así. Era así el estilo de vida. Hasta que Dios decidió en la sala de mi casa, unos jóvenes que querían que yo le diera un estudio bíblico. ¿Y sabe cuáles fueron de los primeros miembros que llegaron de los hijos? Raúl, el que está ahí atrás. Fue de los primeros hijos en la sala de mi casa. Y yo creía que era estudio bíblico. Nunca me imaginé que Dios estaba dándome el giro a lo que Él me profetizó. Y yo empecé los lunes con 3. El siguiente lunes vinieron 7. El tercer lunes eran 14. El cuarto lunes eran 20 y algo. Llegó un momento donde no cabían en la sala. Y ese día yo me asusté y le dije, yo le dije al Señor, Señor, yo no soy pastor. Y yo ese lunes, yo le dije a todos ellos, mis amados, los llevé a donde una pastora amiga. Y ellos retornaron para la sala de mi casa. Y yo le dije, miren, yo no soy pastor. Y yo no sé, a nosotros nos gusta aquí. Y ellos no, porque no les gusta. Yo no soy pastor. Pero entonces yo venía ya los lunes. Yo hice un viaje para Panamá y los solté a todito ellos. ¿Sabe qué pasó cuando llegué? Estaban todos descarriados. Yo sentí la reprensión del Espíritu Santo. Fuerte. Yo sentí una cosa que no se la deseo a nadie. ¿Sabe qué pasó después de eso? A los 6 meses volvieron otra vez los primeros 3. Y algo me dijo, ¿lo vas a rechazar de nuevo? ¿O te vas a ir de viaje? Yo dije, wow. Lo acogí. Y ahí fue donde el Señor me dio una gran visión. Una noche yo me sueño con un domo gigante. Y ese domo gigante era un domo que tenía aire central dentro. Y yo veía que entraban por los diferentes lugares de ese domo gente literalmente en patines, en bicicleta, en motores, en carros, guaguas. Yo veía avión que hacían así y entraban. Yo veía gente de todas las nacionalidades, asiáticos, americanos, haitianos, venezolanos, colombianos, dominicanos. Y de repente a mí me introducen al domo. Y cuando me introducen al domo, yo soy parte de los que están sentados, pero yo soy el que estoy predicando. Y yo me veo yo mismo predicando. Y yo veo que comienza Dios a hacer muchos milagros. Y hay una gente al lado que dice, mira, Dios me platificó los dientes. Y yo estoy viendo todo lo que Dios está haciendo. Y yo ahí mismo me desperté. Y cuando me desperté, entendía lo que Dios estaba llamando a uno. Esa noche me paré. Era lunes. Me paré y le dije, ¿cuántos entienden que no podemos seguir en esta casa? Y dijeron, amén. Parece que ellos estaban esperando. Yo duré 2 meses y algo haciendo esa célula en mi casa. Nunca pedí un peso. Raulín está ahí. Nunca pedí una ofrenda. Yo hacía un brindis de altura para todos los que nos visitaban. El primer sembrador de Casa MGP fui yo. Y esa noche dijeron amén. Y esa noche cuando yo siempre me paraba en la puerta para despedirlo, todos ellos comenzaron, pastor, agárrese de eso. Y me comenzaron a dar dinero. Y yo dije, con este dinero voy a comprar sillas. No sé dónde Dios nos está enviando, pero vamos a hacer una Aquelmen. Y en la Aquelmen hicimos para comprar sillas. Yo miré un multiuso y dije a unos hijos que estaban ahí, ahora yo sé para dónde Dios nos está enviando. ¿Dónde? Al multiuso. Y empezamos en el multiuso. ¿Sabe algo? Así mismo Dios hizo así. Inmediatamente yo tomé el pastorado, cerró la llave de lo que era el evangelismo. Eso fue automático. Con hijos que no tenían cultura de lo que es diezmar. No tenía nadie que sabía nada de eso.
Y Dios me cierra la fuente financiera que era las prédicas en las que yo me movía. Yo tuve que formar de cero a los hijos que tuve en ese tiempo. De cero. Oiga esto. Y para el colmo, los equipos de sonido eran alquilados 10,000 pesos al mes hace 14 años, donde a mí se me cerró la fuente de las prédicas con un grupo pequeño de hijos que no sabían lo que era diezmar. Ya usted se imagina. ¿Le digo algo? No fueron una ni dos la noche que yo dejaba de cenar para que los domingos al día siguiente hubiera una planta con gasolina y no se nos fuera el sonido. No fueron una ni dos las veces que yo dejé de comer para que se pudieran pagar esos equipos. El primer sembrador económico de esta casa fui yo. Y un día, y ya estoy finalizando, 10,000 pesos. Yo decía, wow. Me invitaron los ejecutivos de Orebrecht. O sea, me llevaron a la casa de los dueños de Orebrecht, de los altos ejecutivos, unos brasileños, en una zona exclusiva de la capital. Me lleva un ministerio para que ore. Cuando yo voy a ese lugar, que entro, una casa impresionante con un jardín japonés. Compraron la casa al lado para la conexión de Lamborghini y Ferrari de ellos. Cuando yo entro a esa casa, me acuerdo que me recibe la señora, el señor, muy amablemente, y tienen unas sillas acomodadas. Ellos pensaban que yo iba a hacer un servicio con ellos, como que yo lo iba a sentar. Y yo lo que siento por el Espíritu es dar una vuelta en la casa. Le digo, yo siento pasearme en esta casa. Yo, ¿cómo? Y le dice la que me llevó, que era la amiga de ellos, déjelo, que él siente pasearse. Es lo que quiere, dar una vuelta en la casa. Y yo empiezo a pasearme en la casa, y cuando subo la escalera, entro a una habitación. La habitación parecía que era de un adolescente. Cuando entro, por la decoración, se veía que era como de una dama. Y cuando yo entré, ahí mismo me llegó una visión. Y la visión era de una adolescente que entraba a la habitación. Y yo le dije, así dice el Señor, la hija suya que tiene tiempo que se fue de esta casa, en menos de 2 semanas regresa. Mire, mi hermano, esa gente casi se pone mal, porque yo no sé nada. Y a mí ese hombre, ese señor me agarró y me brincó como un muchacho, porque yo era un niño. Y yo, imagínense, ¿sabe qué pasó? A la semana me llamaron que por favor pasara por un lugar en la Luperón, unas oficinas, que ellos querían verme. Y yo fui. Muchos tractores y todo tenían. Cuando yo voy, ellos me reciben en la oficina y me dicen, llorando, que usted fue a nuestra casa sin saber nada. Usted dijo que usted veía los pasos de un adolescente que entraban. Nuestra hija tenía tanto tiempo que se había ido a nuestra casa con un profesor de una universidad prestigiosa. Y ella solamente de vez en cuando nos llamaba y nos decía que ella estaba bien y trancaba el teléfono. Estábamos angustiados. Y después que usted llegó a la semana, ahí está nuestra hija, llegó a la casa. Me dijeron, por favor, reciba nuestra ofrenda. Y me dieron 400,000 pesos. ¿Sabe qué yo hice con esos 400,000 pesos? Yo no me compré una media. Yo no me compré una corbata. Yo agarré y fui a Teme Music y a Danilo, valga la promo. Y lo compré todo de bocina, cable y micrófono. Pero nos faltaban los instrumentos. ¿Y sabe qué hizo Dios? Hizo que me llevaran, porque por el don de ciencia, yo conocí mucha gente de nivel. El mismo ministerio que me llevó a la casa de los Orebrecht me llevó a la casa del funcionario Elías Wessing Chávez. Yo me acuerdo que cuando fui a ese lugar, en esos días, ya yo tenía equipo, pero el que da la visión, da la provisión. Nos faltaban los equipos. Cuando llego para que ore, me le paré delante a él. Él tenía un gabinete de gente y otro funcionario, y le dije lo que el Señor me mostró. Dije, así dice el Señor. Veo alrededor de usted gente con máscara y antifaz. Usted tiene gente hipócrita a su lado. Y le di una palabra. Me acuerdo que ese día me fui. Desde que yo me fui, él empezó a vomitar. Y pasó la noche entera en un proceso de liberación. Y eso hizo que él quiso llamarme a través de la señora que me llevó. Un ministerio que honro mucho. Y esa señora me llama y me dice, mire, que dice Elías que si usted puede. Yo dije, no puedo ahora, tengo prédica hoy, mañana, tal día. Cuando yo vuelvo a donde él me comunica lo que había pasado. Y yo digo, estoy teniendo una visión.
Yo no sabía ni siquiera dónde él estaba ubicado, cómo funcionaba. Dije, veo que usted me pasea a diferentes departamentos de donde usted está. Yo veo que cada departamento tiene como una maquinaria de hierro, pero lo veo oxidado. Tiene que limpiar ese lugar porque quiere venir el enemigo con un diseño. Al mes, Nuria Piera le cayó a Bienes Nacional. Al mes. Pero como yo le di la palabra, él se movió. ¿Sabe qué hizo? Me mandó a buscar. Porque ese día que yo fui, él me dio su número personal, cual tengo. Y me mandó a buscar a su oficina. Y en su oficina entró a otra oficina que tenía. Y ahí él me dijo, yo lo que quiero es que usted y yo no seamos hermanos, seamos amigos, usted y yo. Amigos. Oiga eso. Ya él quiere ser amigo. Ya él quería mi número personal, no yo el de él, del cual tengo ahí. Y que seamos amigos. Mire, yo necesito que usted me reciba esto. Entonces usted sabe que él me dio 350,000 pesos. Con eso compré yo esa batería que es del hermano de Gleida Beliar en $2,000 en ese tiempo y otros equipos más. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios da la visión, te da la provisión. Y aquí hay alguien que Dios le ha dado una visión. Y yo te conté esto simplemente para que tú sepas que el que te dio la visión también te va a dar la provisión. Y le digo algo, KCMAGP no está todavía ni a la mitad de lo que Dios me ha mostrado. Este ni siquiera es el lugar de esta iglesia. Aquí estamos provisional. Mire, provisional. Nosotros estamos en Kindle todavía para lo que a mí Dios me ha mostrado. Dios me llamó al pastorado a los 28 años de edad. Y yo le dije al Señor, ¿por qué tan joven? ¿Y sabe qué Él me dijo? Te llamé joven por causa de la visión. Te llamé joven para que con tu juventud tú la visión la extiendas lo más que puedas. Me dijo, tu juventud es una ventaja y es una desventaja. El que iba a nuestra iglesia, yo con 28, 29, 30 años, me subestimaba. Me decía, es el pastor, 30 años. Yo con la carita como un muchacho. Me decía, hay gente que por tu juventud te va a subestimar. Por tu juventud. Pero también la juventud yo la voy a aprovechar para que la fuerza, la creatividad, tú la uses para empujar la visión. Mis amados, lo que Dios va a seguir haciendo. Apenas estamos en el inicio. Usted tiene que prepararse. Si le digo algo, asegure su asiento. Porque esta casa va a ser codiciable. Asegure su lugar. Asegure su lugar. Porque yo sé lo que Dios me ha mostrado de este lugar. A mí, cosas que han sucedido no son vientos que tumban coco. Porque yo sé dónde estoy y sé hacia dónde vamos. ¿Dónde están aquí hoy? Y ahora quiero aprovechar esta atmósfera bajo esta ola que esta palabra ha desatado acerca del Dios de la provisión. Y si Dios a mí me llamó, si a mí Dios me llamó, no pasará nada. Pero si Dios a mí me llamó, prepárese para una ola de testimonio. Prepárese para una ola de intervención. Si a mí Dios me llamó, que creo que me llamó. Creo que me llamó. Tú sabes que MAGP camina dentro de mí. MAGP camina dentro de mí. Abajo de una mate coco, si yo me planto, ahí está MAGP. ¿Usted sabía eso? Que MAGP no es este edificio. MAGP lo porto yo dentro. Yo soy el visionario de este lugar. Yo fui al que Dios le entregó el diseño de este lugar. Yo soy el formador de este lugar. Gústele o no, yo soy el ángel de esta casa. Normal. Entonces, como yo creo que Dios me llamó, yo quiero que me traigan la servidora uno de los lienzos que ustedes usan. Búscate otra servidora que lo agarre las cuatro, o sea, agárrelo por las 4 puntas. Exacto. Sí, ahí. Gracias, Espíritu de Dios. Todo el que entiende que esta palabra ha desatado un mover sobrenatural. Esto no es el diezmo que usted trajo hoy. Esto no es la ofrenda que usted trajo hoy. Esto no tiene que ver con el sello que usted trajo hoy.
yo soy un hombre de fe y me muevo por dirección. Todo el que entiende traerá una semilla ahí, que no es ni su diezmo ni su ofrenda. Ahí la va a traer. Ahí la va a traer. Vayan moviéndolo, sacudiendo. Gracias, Espíritu de Dios. Por eso la palabra habla de que hay operaciones en el Espíritu. De que hay operaciones en el Espíritu. Por eso fue que el profeta le dijo a la viuda: hazme a mí primero la torta. Lo importante fue que esa viuda no dudó. Y vuelvo y reitero, yo no soy de los que me paro aquí y que a demandar y a pedir dinero. No, mis amados, porque gracias a Dios yo tengo mis ahorros y gracias a Dios Dios me respalda. Ahora yo lo que me voy por dirección, porque esto ni siquiera es una intervención que viene para mí, viene para la casa, viene para los hijos de la casa. Gracias, Espíritu de Dios. Yo voy a desatar la palabra sobre cada semilla que hay aquí. Yo voy a desatar la palabra sobre cada semilla que hay aquí. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, en esta hora, Dios, conforme a como tú así mismo me has asignado, tú conoces el corazón y la semilla, Señor, de tus hijos. Tú conoces la intención de cada uno de ellos. Padre, conforme a la visión que tú has puesto en su corazón, te doy gracias por la provisión que ya viene de camino. Gracias, Padre, por el ensanchamiento que ya está. Gracias, Padre, por la conexión que se habilita en los próximos días. Gracias porque esa llamada importante acaba de entrar. Gracias, Padre, porque tú empiezas a hacer nuevas todas las cosas en esa persona. Gracias, Señor, por la restauración que se habilita. Gracias, Padre, por la liberación que viene. Gracias, Señor, por la salvación que se establece. Gracias, Espíritu Santo, porque tú intervienes en cada hijo de la casa, en el nombre poderoso de Jesús. Porque se revelará el Dios de la provisión. Se revelará el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Se revelará el Dios que se habilitó un cordero, Padre, en el monte Moriah. Se revelará el Dios que en Betel le apareció a Jacob en una escalera que subían y bajaban los ángeles. Se revelará el Dios que en tiempo de crisis a Isaac, que sembró, cosechó al 100 por 1 en esa tierra. Gracias, Padre, por la provisión sobrenatural. Gracias, Padre, porque deudas conforme a esa provisión serán canceladas. Gracias, Padre, porque el favor tuyo va a empezar a visitar puertas. Gracias, Padre, porque la muerte pasará y donde vea la sangre no entrará. Gracias, Espíritu Santo, porque todo diseño de mortandad, todo diseño, Padre, para que se secara ese proyecto, no prospera, hoy se cancela. En el nombre poderoso de Jesús. Porque ningún alma forjada prosperará. Padre, gracias porque ningún terror nocturno no va a hacer daño. Gracias, Señor, porque tú blindas ahora y se desata una provisión sobrenatural. No tenemos nosotros que pensar de dónde vendrá. Eso no es nuestro trabajo, vendrá. Gracias por lo que ya está. Gracias porque desde hoy se activa un reloj sobre los hijos y sobre la casa. Un reloj profético de manifestaciones, favores y de intervención divina. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque toda estrechez sale. Toda mediocridad se va. Padre, toda condición equívoca hoy no prospera. Todo estado torcido suelta y abandona. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Padre. Gracias. 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 Hija, activa. Gracias. Vamos a manera de alegría y de cántico profetizar este tiempo. Porque yo creo que ciertamente lo que se aproxima, yo no sé lo que te está diciendo el banco o lo que te dice el prestamista, pero es tu mejor temporada. Alguien va a tener que profetizar que su mejor temporada está por entrar. Cancele todo lenguaje inerte y estéril y declare la palabra. Vamos. Vamos, renuncia, renuncia.
profetizo que los graneros se llenan, que lo que estaba paralizado empieza a circular, que donde te dijeron que no, te dirán que sí, que la gente va a querer hacer el negocio contigo, la gente va a querer hacer el trato contigo. Vamos. Oh, díselo, profetízalo.